Buenos días, tardes, noches, amigos. Aquí Julián y Océano del Tarot Conocimiento Silencioso, compartiendo con vosotros un ratito cuando podáis venir a ver este vídeo, que hoy interrumpimos la serie de vídeos que llevábamos para contestar preguntas y peticiones vuestras en pro de nuestro amor por el Minquiate. Es de todos nuestros amigos, compañeros y miembros de esta pequeña comunidad bien conocido que somos unos fervientes defensores de la hipótesis de que el Minquiate es la madre del tarot, como nosotros lo llamamos, en el sentido de que aún pendiente de descubrir, pero como vamos a ver, se siguen descubriendo nuevos ejemplares. Es el mazo más extenso y completo que conocemos y creemos que es más factible que los humanos reduzcamos cartas que no que ampliemos, y creemos siempre que el Minquiate es la madre y el origen de este artefacto magnífico que llamamos tarot. Aunque luego el patrón de 78 cartas se haya hecho más, pues el más permanente, ¿no? Como vamos a analizarlo en detalle, primero queremos compartir la colección y trayectoria que traemos, ¿verdad, Julián? Tenemos un total de 5 Minquiate ya. Bueno, en forma general yo creo que hay que decir que yo he notado un incremento en la producción de los Minquiate, lo cual está señalando que ha habido un cambio de giro en la cartomancia y se ha volcado más hacia lo que nosotros llamamos tarot clásico, y al volcarse hacia el tarot clásico, indudablemente que se llega al tarot italiano, y al encontrarse con el tarot italiano, indudablemente que se encuentra con el Minquiate. Y el Minquiate, al tener el número de cartas que tiene, y por fechas de referencia que hay, de 1400, incluso un poquito más atrás, y por lo que tú sabiamente has dicho de que el ser humano tiende más a adelgazar que a agrandar, podríamos suponer, ¿no? O sea, no podríamos suponer, sino que es muy factible que este sea el origen de la cartomancia, con todos los misterios que eso puede encerrar, estas 97 cartas, y con su ángulo de la realidad y los fines por los cuales fue creado, ¿no es cierto?, que tenemos ahí. Después vamos a tratar en el juego y el contenido cultural, conceptual, alegórico. Mirando nuestra muy pequeña colección de Minquiate, tenemos 4 ejemplares. El que estamos tratando ahora sería el quinto y el más antiguo. Este es el más antiguo, que lo vamos a ver al final. Partimos por el Minquiate Alciño, que está datado en 1775. Y es boloñés este, ¿eh? ¿Es boloñés? Sí. Luego con el Alleone, que está datado en 1790 aproximadamente. Al mundo. De allí pasamos al bien conocido Etruria. 1806. 1806 los Carabeos. Y luego rematamos en lo que llamamos el tarot florentino, que lo realizó la señora... Bueno, esta edición que tenemos nosotros es de Laura Tuan. Es de Laura Tuan. Hay otras, ¿no es cierto? La más valiosa, en mi opinión, es la que hizo Osvaldo Menegazzi para il Meneghello. Pero esa no la tenemos. Pero con motivo de la adquisición tuya de este tarot de la señora Naldoni junto con
Manuel Iger, sí. Con Nuestra Señora, y revisando los miquiates que tenemos, que están aquí expuestos, nos topamos con una sorpresa, que hay dos patrones de imágenes muy definidos, y que si bien se entrecruzan en algún aspecto, ese aspecto es absolutamente minoritario, y hay un patrón demandante que es el que marca el sentido de la baraja misma. Tenemos aquí los dos locos, Sí. que configuran un patrón que sería el alciño y el alleone. Al mundo, sí. Paralelamente a este patrón tenemos el Etruria y el Florentino, que tienen un loco que es prácticamente igual entre ellos, Sí. pero que difiere bastante definitivamente, que el de este otro patrón, Sí. ¿cierto? Ahora, esto se repite en las siguientes cartas. Vemos el Bagato. Aquí el Bagato es una persona de frente, con dos niños aparentemente Ya a su está costado. sentado para hacer su espectáculo. Su espectáculo. En cambio acá él está inclinado sobre los niños, Sí. hacia nuestra derecha, y parece estar enseñándole o desarrollando alguna actividad en la cual que los niños están muy interesados y están sorprendidos. Así es. Esa diferencia de patrón de imágenes se repite. Por ejemplo, los reyes son iguales. Aquí difieren, pero entre ellos son iguales. La muerte tiene un sentido. Influye un poco en la direccionalidad, porque, Sí. porque este patrón es un poco opuesto direccionalmente a este. Tú te sueles fijar mucho en el caballo, en el centauro de copas. En el centauro de copas, justamente. Estoy buscando aquí. Mira. Este es el centauro de copas. Ese es el centauro de copas Del típico. patrón Típico posterior de a Etruria. 1800. Típico de la sí, Etruria, ¿no es cierto? sí. Y el patrón de... A ver, déjame ver si encuentro el de copas, me está diciendo. Sí, sí. Entonces, Si lo tuvieras ahí a mano. Ese es. ahí está. Sí. ¿Ves? Ahí está la diferencia en la estructura visual, en la imagen. Sí, totalmente distinto. Este caballo de copas está reproducido casi exactamente en el Etruria. Sí. Y este caballo de copas de las Leones está reproducido exactamente en el alciño. Ajá. Definiendo una tendencia o dos juegos de plancha, o que pueden tener que ver con Las escuelas. escuela o con zona geográfica. Lo que está claro con los poquitos que nosotros tenemos es que del 1800 para adelante se reproduce este esquema y este patrón, y del 1800 para atrás, donde nuestra adquisición de hoy es el más antiguo, se copia, porque son una copia rotunda, el esquema anterior, ¿no? Entonces, este se adiciona al patrón alciño y al leone. Aquí Naldoni y Emanuel Iger de Lemoclef la conocemos así en Instagram, y tiene un canal de YouTube bastante bueno. Han restaurado, no han reproducido, han restaurado el Minquiate Gaetano al Aquila. Ya sabéis que frecuentemente llevaban el al Aquila. Creo que al quiere decir de, como al mondo es de mondo, y alciño es el de y el apellido del maestro naipero, ¿no?
Ellas han restaurado este, que es de 1763, también boloñés, no de Florencia. Es un producto, como estáis viendo, bueno, de buena maquetación. La paleta de colores es espectacular, muy bonita. Colores terracota, tierra, terracotas verdes, ya que tristemente los Minchiate posteriores que nos han llegado pues estaban peor coloreados y con paletas de colores más tristes. Tanto el alciño como el almondo son básicamente naranjas y verdes. Ella ha extendido la paleta a unos muy bonitos. Bueno, podríamos distinguir tres casos. Uno en que uno diseñara en este caso, un Minchiate, con sus 97 cartas y su contenido alegórico, pero crear imágenes nuevas. Es decir, este loco yo lo recreo conservando el sentido alegórico que tiene original. Creas un Minchiate nuevo, ¿no? Eso sería una creación de un Minchiate. Luego tenemos lo que hace el ejemplo de la señora Aldón y la señora Iker, que es restaurar. Sí. En otras palabras, mejorar o limpiar un poco la versión original. Voy a enseñar eso. Un segundo en el libro. Aquí está cómo está a fecha de hoy, conservado en la Biblioteca Nacional de París, de Francia, el Minchiate Gaetano 1763 y cómo ellas lo han restaurado. Bueno, entonces tenemos una creación de un Minchiate, tenemos una restauración de un Minchiate y tenemos una reproducción de un Minchiate tal como era originalmente, hasta donde se puede saber. Como por ejemplo os enseñamos el Rosenwald, que ya sabéis que la hipótesis pendiente de confirmar es que realmente era un Minchiate, y Sullivan Hisman lo reproduce tal cual era, sin tocarle nada, es una reproducción. Ellas han restaurado. Ahora, al restaurar, claro, hay que tener un criterio estético de cómo limpiar o cómo mejorar la versión original, que a veces son borrosas, con colores desvaídos, son un poco opacas. Y en este caso, en el caso de un Minchiate, yo pienso de que es particularmente delicado por el respeto que hay que tener a la antigüedad del mazo y a lo que significa dentro de la historia del tarot. Y creo que estas dos señoras lo hicieron con muy buen pulso. Conservaron una gama de colores bastante coherente, al mismo tiempo conservan un aire de antigüedad. Sí, sí. Y lo que para mí es más importante, personalmente, facilitan la lectura con el contenido del mazo. O sea, a mí me es más fluido leer con este tipo de imagen que con este tipo de imagen. Sí, porque esas están tan deslavadas. Claro, están tan deslavadas. En cambio, saltan. me resalta la figura y me resalta el contenido alegórico que tiene. Así es que estas dos señoras lo hicieron muy acertadamente, respetaron lo que estaban haciendo y nos aportan un Minchiate limpio, muy adecuado para leerlo. Porque esto no es llegar y poner colores. Yo podría poner aquí un rojo, un fucsia, un verde, un amarillo y vamos a ver cómo empiezan a combinar, y tú le puedes dar un aire
artificialmente moderno a algo que es antiguo. Entonces hay que tener mucha prudencia al establecer los colores con que se va a restaurar el mazo. Así es. ¿Qué opinas tú de la factura del...? Bueno, a mí me ha enamorado. Lo he esperado, date cuenta que lo hemos esperado 3 meses, porque estaba anunciado, lo podéis adquirir en la tienda que todos conocemos y que nos trae las cosas a casa, ¿verdad? Lo he esperado con ansia porque realmente de los Minchiate yo comprendo que la belleza de Etruria por estética es muy difícil de superar, pero una vez descubierto el modelo más antiguo, el patrón que tú nos enseñabas al comienzo, me gustan más los antiguos y estaba queriendo que no fueran tan tristes y deslavados como el alciño, por ejemplo, ¿no? O el almondo, que es demasiado triste. Con lo cual estoy feliz de que lo hayan sacado. Quería simplemente comentar para los amigos que lo quieran adquirir. Yo creo que todos conocemos la calidad de Isabel Naldoni y todos hemos comentado el último libro que hizo de historia del tarot. El manual es bueno, de calidad, sobre todo en esto que para mí es un placer ir observando cómo los autores abandonan aquella espantosa tradición que contaminó el siglo XX de dictar significados sin que sepamos de dónde salen y se dediquen a estudiar la alegoría que está presente, ¿no? Naldoni hace un buen trabajo de rastreo de las alegorías, de claro, arte desde la historia, llevado a la carta misma. Desde la historia del arte. Así es como realmente se puede entender que la alegoría de la torre, como la solemos llamar, es la expulsión de Adán y Eva del Edén, la ira de Dios, etc. Es un buen trabajo. Ella tiene unas hipótesis, interesantes, aunque no estemos del todo de acuerdo en algunas cosas, como vamos a comentar ahora cuando analicemos las últimas alegorías del mazo. Y es que lo más apasionante del Minchiate es que todavía tiene mucho pendiente de descubrir y alberga mucho misterio, ¿no? Mucho misterio, exactamente. Para mí el Minchiate, de hecho, es, al verlo, al mirarlo simplemente, es la, pues yo lo llamo compasión, evidencia, ¿no? De que los creadores de estos mazos no estaban haciendo un artefacto lúdico, como comentábamos el otro día, ¿no? Con los juegos. No era un juego, aunque evidentemente se lo vistiera de juego para poder divulgarlo en una población que no sabía leer ni escribir y que de repente se veían con el diablo en las manos, la prudencia, se tenían que documentar o interesar por qué se llama la caridad y por qué tiene una llama en la mano y los signos del zodiaco. Es decir, desempolvar conocimiento enterradísimo durante todo el medievo y culturizar un pueblo en el Renacimiento, ¿no? Claro, porque se hace se remarca mucho el sentido del juego, pero el contenido cultural alegórico que tiene el mazo excede con mucho un marco de una utilización solamente para el juego. Y ahí cuando uno comienza a observar este mazo, empiezan a surgir algunos elementos que llaman la atención. Es un mazo muy
rico en cuanto a contenido de muchas tendencias religiosas culturales. Sí. Tiene un tinte católico, pero sin embargo atenuado, porque no hay papa ni papisa. Sí. Hay dos emperadores de Oriente y Occidente y una emperatriz. Y sin embargo tiene las virtudes netamente católicas, cosa que el modelo 78 suprimió violentamente. Las teologales, bueno, claro, el 78 las teologales, incluso suprimió la cardinal de la prudencia. Claro. Pero Entonces, tiene las teologales, entonces sí, tiene una impronta católica, también tiene impronta de la cultura helénica, griega. Podría haber algo de hebreo también. Sí, es una de las hipótesis. La misma señora Naldoni se pronuncia sobre eso. Entonces es tan vasta el contenido cultural y conceptual que tiene este mazo, que uno empieza a tratar de deducir sus orígenes y su intencionalidad primera. Y se encuentra con que el asunto de los números es un misterio absoluto. Porque hay cartas que tienen el número muy bien estructurado arriba, y hay cartas que tienen los números puestos como si lo hubieran pintado. Agregado después, ¿no es cierto? Cosa que ya observamos en el Rosenwald. Claro, esos números parecen agregados, en cambio estos parecen formar parte de la estructura de la carta, porque tienen su lugar y su disposición. Y hay otras cartas que sencillamente no tienen número. Exacto. Y esas cartas que no tienen número son coincidentemente con aquellas que tú llamas... Estas son las 5 aeri. Ajá. Las 5 últimas cartas. Perdón. No están numeradas, son las celestiales. Las superiores, los triunfos más valiosos. Desde luego yo no voy a hablar en términos del juego, sino de la vida. Porque estas alegorías son las más valiosas, las más espirituales, las superiores. De hecho, son las únicas que están... Bueno, no son las únicas. De hecho, aquí tenemos algo que vamos a discutir, pero bueno, están totalmente teñidas cuando la inmensa mayoría tienen un fondo blanco. No tienen numeración, tienen el azul que las... indica como celestiales y superiores. Son además lo que realmente abre la mente, porque cuando uno entiende la estrella como la Epifanía, donde el rey mago sigue la estrella de Belén, uno entiende a la Venus vespertina del típico mazo de tarot de 78 mucho mejor. Cuando uno ve a Claudio Ptolomeo en la luna, se despejan esos lastres de significados dictados de Paul Marteau, que tornaron a la luna como algo negativo. Aquí hay un debate porque pasado el sol, la tesis de Andrea Vitali que yo había leído era que tanto el sol como el ángel o las trompetas, como el mundo, reflejaban a Florencia como un guiño a la ciudad que dio origen al Minquiate, ¿no? Sin embargo, Naldoni baraja otras hipótesis interesantes que hay que explorar. Ella dice que el sol alude a la edad de oro en el concepto de la Grecia clásica y por lo tanto a la utopía, y que estos dos están al revés y que son el Jerusalén terrestre y el Jerusalén celeste. Bueno, son hipótesis dignas de estudio y de investigación, pero desde luego de lo que hablo es de la riqueza alegórica de este mazo, que no puede haber sido creado para un juego. Bueno, pero aquí tenemos dos elementos que
que tienen una clara intencionalidad de resaltar estas 5 últimas cartas. Uno es la ausencia de número. Y aunque el número aparezca como aleatorio, para mí es un misterio, porque este número tan estructurado, Sí. con el número que aparentemente fue puesto ahí a donde podía caber, Sí. según el diseño, Sí. me da la impresión que esto lo pusieron muy posteriormente a esto. Sí, ¿Y por qué estas cartas no eran numeradas originalmente y estas sí? Sí, es así. Es un misterio. Pero vayamos al principio. Estas 5 cartas están jerarquizadas por la ausencia de número y por el planteamiento de colores. Que el planteamiento de colores las hace mucho más pesadas visualmente, Sí. y indudablemente que uno las se fija en ellos inmediatamente con Resaltan, mayor claro. detenimiento, ¿no es cierto? Entonces hay una intencionalidad. Ahora uno se pregunta, ¿esa intencionalidad es porque esto en el juego eran cartas importantes de triunfo? ¿O hay una intencionalidad porque en realidad el contenido alegórico es mucho más potente y nos está hablando de nuestra trascendencia, de nuestra vida, ¿cierto? Porque desde la Epifanía hasta la trascendencia hay todo un proceso espiritual, Efectivamente. y un sentir de que el hombre cuando se muere no se convierte en tierra, sino que hay algo más que trasciende, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, dejando de lado el juego, porque yo creo que el juego fue una excusa. Es una excusa, Fue una excusa. y una forma de divulgar. Y una forma de divulgar, pero también fue una excusa, un enmascaramiento de este maravilloso caleidoscopio cultural, alegórico, didáctico que contiene las 97 cartas, ¿no es cierto? O sea, y el juego perfectamente pudo ser ¿cómo dices tú? Divulgación. Sí. Y también... O excusa. Claro. Y una forma de protegerlo. Y una forma de protegerlo. Por lo que el asunto de los números a mí me parece que pierde importancia. Uno puede perfectamente obviar el asunto de los números y quedarse con el contenido conceptual. Si me ¿no permites, yo creo que no solo se puede obviar, sino que se debe obviar. Y yo creo que la numeración, sí, probablemente para lo que tenga uso y sentido es para la parte de este artefacto magnífico que es un juego. Pero uno de los máximos exponentes en los cuales queda patente que la numeración es no un bastón interpretativo ni simbólico, son los signos del zodiaco que no están en el orden correcto cuando ya eran un calendario desde muy tiempo atrás, a la propia Grecia clásica. O sea que... Pero desde la observación del mazo nos fijamos de que habían 3 cartas anteriores, digamos, volvemos a la numéricamente hablando, donde mueren los anteriores, números, ¿no? que corresponden a los 3 signos del zodíaco, Leo, Tauro y Géminis, en el cual también el peso pictórico es similar al de las 5 cartas finales, con la diferencia que sí están numeradas. Entonces, ¿por qué estas 3 cartas también tienen ese peso de color, siendo numeradas y siendo signos zodiacales? Y habida cuenta de que los 3 signos representados no tienen algo que lo una, un sentido de unidad, ¿no es cierto? Fíjate cómo iríamos. Iríamos Cáncer 30, Piscis 31, Acuario 32, todos blanquitos, y de repente 33 Leo, Tauro 34, Géminis 35, se acaban los signos del zodiaco y las cartas numeradas y llegan los 5 naipes celestiales y los más importantes de todos, ¿no? Es muy atractivo, está lleno de misterios. Claro, ahora, ese misterio de estas 3 cartas de por qué tienen el peso de color que no tiene el resto, la pregunta surgió, pero esto fue obra de la restauración de la señora, pero que la señora Naldoni y de la otra señora,
o el mazo estaba así. Y para eso recurrimos a una comparación con Aquí. Alciño, Sí. que es un mazo... En Alciño pasa exactamente lo mismo. Que es un mazo del mismo patrón, ¿no es cierto? mismo. Y que es un mazo menos... No es restaurado, yo creo que es reproducido. No, esta es una reproducción. Es una reproducción. Sí. Y nos encontramos con la sorpresa de que nuevamente Leo, Tauro y Géminis tienen el mismo peso de color, en los colores más desvaídos que tiene este mazo. ¿Ah? Tienen los números y en las 5 cartas finales desaparecen los números y sigue el peso pictórico. Yo estoy segura que todo eso eran... los motivos eran para la parte lúdica y de juego, ¿eh? Yo creo que sí, porque en este caso los aeri coincide con que alegórica y simbólicamente también son los más importantes en la vida, pero estos 3 signos no, y no están ni en orden. Y aquí yo me topé no con la sorpresa, sino que con la constatación de que esta restauración respeta absolutamente el sentido de los colores, lo único que hace es los resalta y les da un patrón cromático que identifica, porque este mazo tiene un patrón cromático claramente identificable y que lo representa, pero sin embargo conservando absolutamente el esquema de este. Yo espero que os hayáis realmente enamorado de este Minquiate restaurado. Os lo recomiendo muy mucho a todos, es una joya y deseamos que os hayamos motivado para ello. Eso es una muy buena restauración, ¿no? de nuestro querido mazo. ¿Algo más? Nada más por hoy, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.